Hola, yo soy Eduardo Cerdán y esto es Días Feriados, una serie que ocurre en el contexto de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. El día de hoy conmemoramos el nacimiento de Raquel Tibol, crítica argentina de arte, estudiosa de las manifestaciones artísticas en México. Me da muchísimo gusto estar con Gabriela Ardila y desde luego con ustedes en la señal de TV UNAM. No olviden seguirnos en nuestras redes, Facebook y Twitter, @TVUNAM, Instagram, @TVUNAMoficial. Y queremos escucharles con nuestro hashtag Días Feriados. Vengan, esta es la edición número 44 de la Feria del Palacio de Minería. Estamos muy felices de haber vuelto a la presencialidad por fin. Y bueno, ¿qué nos tienes, Gaby? Bueno, ahora vamos a seguir con la cápsula que trata sobre el libro Expresiones de violencia en el entorno universitario con la doctora Marta Patricia Castañeda. El libro Expresiones de violencia en el entorno universitario recoge un conjunto de investigaciones hechas fundamentalmente por antropólogas y antropólogos de distintas instituciones de este país que se han preocupado por documentar la situación de violencia que se vive en las universidades. Incluye trabajos hechos en distintas entidades federativas de la República y da cuenta de que si bien el acoso y el hostigamiento sexual, sobre todo que sufren las estudiantes, es recurrente en todas nuestras universidades, está entrelazado, está articulada esta violencia con otras violencias que sufren también otros grupos sociales dentro de la propia universidad. Entonces se documenta por una parte estas prácticas, insisto, de acoso y hostigamiento sexual, pero también prácticas de violencia laboral, violencia institucional, la deficiencia, insuficiencia o limitación desde el propio estudiantado, desde docentes, investigadoras, investigadores, y también, aunque con menos insistencia, porque es un sector con el que se ha trabajado poco, de trabajadoras de estas instituciones de educación superior. El libro incluye 9 capítulos organizados en 2 secciones. La primera sección recoge resultados de investigación, experiencias, y el segundo recoge más bien experiencias en relación con los protocolos y con otras formas de atención a la violencia. Es una problemática generalizada, no es exclusiva de este país y tiene mucho que ver con cómo se ha estructurado la vida académica e institucional de la universidad como institución global. Este libro es uno de los resultados de un esfuerzo que se hizo en el marco del Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología, llevado a cabo en el 2021, que pretendió conformarse como un espacio libre de violencia, conscientes de que hay una responsabilidad social del sector académico por atender este problema, no solamente en acompañamiento a las estudiantes, sino también en documentar estos procesos, documentar lo que está sucediendo con estas violencias y tratar de aportar algunas propuestas. Nos interesa tener esta vinculación con un público cada vez más amplio que esté interesado en conocer sobre la problemática y en encontrar soluciones a esto. Seguimos en Días Feriados. Acabamos de escuchar a la doctora Marta Patricia Castañeda y ahora vamos con la entrevista del día. Vamos a hablar con la doctora María Magdalena Zarraute sobre el libro Un virus sin vacuna, la pandemia de la violencia de género y otras discusiones en América Latina. Es un título publicado por la FES Cuautitlán de la UNAM y ella lo coordina junto con Carlos Avendaño. Bienvenida. Muchísimas gracias. Que te tengamos aquí. Gracias. Bienvenida, María Magdalena. Gracias. Una cosa que destaca este libro respecto a los otros es que se hace una división muy clara por países. En lugar de encasillar como toda la violencia de género en Latinoamérica, se busca hacer esta distinción. ¿Por qué se hizo esta elección? Se hizo esta elección porque venimos de un grupo de investigación desarrollando actividades diversas de investigación. Este grupo nació hace 4 años en PALEC, en el Pacto de América Latina por la Educación con Calidad Humana. Tenemos allí diversos investigadores e investigadoras del continente y quisimos trabajar la generalidad, pero también trabajar las particularidades. Por eso en el libro encontrarás
alrededor de 14 menciones de diferentes países con relación a la violencia de género y principalmente trabajamos Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, México y Costa Rica. Ahora, hablas de particularidades, pero también hay cosas en común en estos países latinoamericanos. ¿Cuál crees que es eso que los une en la parte política y que desde luego ayudó a que se dispararan las cifras en el encierro? Mira, lamentablemente tenemos la política muy rasgada por lo patriarcal. Las políticas de los países lo vemos en ejemplo en la política del aborto legal. La política del aborto legal en el continente solo 7 países han podido abrazarla positivamente a que haya un aborto legal cuando hay necesidad de terminar con el embarazo. Y en estos países, principalmente México, Colombia, Argentina, Uruguay, Cuba, Guyana, las políticas se ven de avanzadas, se vienen avanzando, también la política del matrimonio legal. En el caso de como los centroamericanos, los países centroamericanos, la política es de prohibición. Hay otros grupos de países dentro de la política que vienen desarrollando, ejemplo, cuando hay violaciones, cuando hay incesto, cuando hay situaciones económicas débiles, financieramente débiles, y cuando hay vulnerabilidad de la salud de la madre, cuando la mamá está en vulnerabilidad de la salud por el embarazo. Pero lamentablemente vemos en el continente la política arraigada patriarcalmente, es decir, casi toda la política es machista, como una supremacía machista son las políticas patriarcales. Y por otro lado, lo ves en las instituciones, lo ves en el funcionamiento de la política, pues no es solo emitir la política, sino la ejecución de ella. Y la ejecución de ella es una ejecución machista. Entre todos los datos duros que tiene como este libro, destaca como justo estas diferencias que existen en la violencia. Por ejemplo, la violencia de género en Honduras no se genera del mismo modo que en México. ¿Cuáles son como justo estas particularidades entre cada país? Mira, casi todos los países tienen la violencia de género principalmente en el núcleo familiar. Se trabaja particularmente con la pareja, con los tíos, abuelos, con los hermanos, con todo lo que tiene que ver con los vecinos, compañeros de trabajo. La violencia de género principalmente se centra allí. Tenemos una gran diferencia en Honduras, que la violencia de género se centra o el feminicidio principalmente se centra en todo lo que tiene que ver con el crimen organizado. Entonces, vemos hoy que 1 de cada 3 mujeres tienen situaciones de vulnerabilidad, principalmente de violencia física o sexual en el continente, y los feminicidios han crecido durante esta pandemia, y han crecido porque lamentablemente hemos estado con los agresores dentro del hogar. En ese particular, tenemos hoy en México entre 10 y 11 mujeres que fallecen por feminicidio diariamente. Tenemos en Perú un número como de 16 mujeres desaparecidas a causa de ser mujer. Y así podemos ir revisando cada una de las cifras de los diferentes países que hay en el continente y tenemos cifras alarmantes, donde en Perú también aumentó a 50.000 las llamadas en un año por situaciones de violencia de género, donde vemos trata de niñas y niños. Entonces, creo que es importante revisar las particularidades para develarnos que la violencia de género existe y está ahí, y que no es un juego, no hay que menospreciarla, no hay que desdibujarla, porque cada día mueren más mujeres en manos de hombres. De acuerdo. Hablamos de políticas públicas y, bueno, desde luego el Estado es un agente importante en el cambio. No el único, por supuesto, ya hablaremos más a detalle, pero justamente en el Estado existen hombres y mujeres. Entonces, lo que hay para salir de esto es la perspectiva de género. ¿Qué se hace en materia de perspectiva de género que ustedes pudieron ver en estos países? ¿Qué hace falta? ¿De verdad sirven mandar a cursos de concientización, por ejemplo? Mira, cuando son cursos, como te digo, si es ponerle un pañito de agua tibia para que busquemos remediar la situación, no va a suceder. Creemos en la educación, sí creemos que la educación es la vía para poder hacer los cambios sustantivos en la sociedad. Tenemos limitantes, como en México, tenemos una gran limitante, es el PIN parental. El PIN parental es
Es una postura que hay hoy en el nivel educativo donde los padres quieren decidir si se le da educación sexual o no a los niños. Creemos que la educación sexual tiene que ser desde el hogar y acompañado de la escuela. Y necesitamos que podamos nosotros formar a nuestros hijos para que se identifiquen su cuerpo, identifiquen quién sí y quién no los deben de tocar. Y por otro lado, necesitamos entonces poder acompañar a los adultos en esta desestructuración mental, porque no es tan fácil salirse de los micromachismos que están instalados en la sociedad, de los estereotipos que están instalados en la sociedad, pero desde el amor buscar hacer los cambios sustantivos. Creemos que es complicado porque cuando una víctima va a denunciar una situación de violencia de género, lo que hacen es revictimizarla. Ni los medios de seguridad, ni el Ministerio Público, sus funcionarios están totalmente adaptados a atender delitos de violencia de género. Creemos que hay mucho camino que caminar todavía y que esto tiene que estar acompañado de hombres y mujeres. Yo soy activista feminista, pero creo que la acción para el cambio tiene que ser entre hombres y mujeres y no solo desde la mujer. El hombre tiene que participar activamente para que se pueda disminuir las situaciones de violencia que existen. Bueno, en un mundo ideal estaría padrísimo que justamente fueran las mujeres quienes atendieran, pero lo malo es que ¿no? Existen hombres y mujeres y ese es el problema, que falta perspectiva de género. Bueno, mencionabas la importancia de nombrar, o sea, nombrar que nuestros niños y niñas sepan nombrar su cuerpo y sepan cómo defenderlo, pero también la importancia de nombrar a las cosas por su nombre. Los celos son violencia, seguir a alguien por la calle es violencia, un piropo puede llegar a ser violencia si no viene de parte de tu pareja o de alguien a quien le estás autorizando que te piropee. Independientemente como de estas situaciones que son tan claras en el libro, con tantos datos, con tantas cifras rudas, vivimos en un mundo en el cual justamente olvidamos nombrar la violencia o de plano la negamos, un negacionismo absoluto de eso no está pasando. ¿Cuáles crees que pueden ser los caminos que nos lleven a tratar de salir de ese negacionismo que me resulta incomprensible, pero que es tan presente? Mira, no es tan fácil salir del negacionismo. Como le decía, creo que es importante trabajar desde la educación, en los cambios radicales desde el hogar. Hoy llevamos un programa de equidad de género en varios municipios de México y en este programa de equidad de género que llevamos, trabajamos desde todo lo que tiene que ver con las costumbres del hogar, todo lo que tiene que ver la violencia económica, porque esa es otra cosa. Yo también tengo arraigado en los estereotipos, el micromachismo, tengo arraigado que si me cela me amas. Si te cuido y me dejas que te cuides, entonces también me amas. Y así sucesivamente hay diferentes estereotipos instalados en la sociedad donde tenemos que cambiarlo, tenemos que darnos cuenta, porque el micromachismo, el gran riesgo es que no nos percatamos de lo que sucede. Normalmente estamos en una burbuja de violencia permanente y no nos percatamos que estamos así porque lo creemos naturalmente como parte del amor, como parte de la relación de pareja. Creo que debemos de formarnos para que esto se convierta en otras cosas y no es por una sola vía, tiene que ser por múltiples variables, en el hogar, en la escuela, en el trabajo. Tenemos que buscar que la mujer sea independiente económicamente para que pueda dejar la dependencia económica y dejar de sufrir situaciones de violencia. Por eso es que este programa atiende psicológicamente a las mujeres, atiende jurídicamente a las mujeres y tenemos diferentes actividades que se desarrollan como círculos de lecturas, como actividades diversas para poder empezar a hacer el trabajo de formación. Claro. Y, a ver, el contexto es importante en este libro, ¿no? Está en el título, viene un virus sin vacuna, alude, por supuesto, a la pandemia por COVID. ¿Cuáles fueron estas violencias específicas, por ejemplo, del mundo virtual que tuvieron un pico altísimo a partir del encierro y que afectaron a mujeres y también a grupos vulnerables como las infancias, por ejemplo? Bueno, no nada más en pandemia se vivió el incremento de los feminicidios, de las violaciones, de la violencia de género en las mujeres. También se vivió por el uso de la tecnología, todo lo que tiene que ver con cyberbullying, groomer, sexting, sex extortion, es decir, tienen varias de
de los delitos que hoy se están ocurriendo a través del Internet, a través de la vida online, y que hoy no hay marco regulatorio que lo pueda normar. Tenemos diferentes delitos que se ocurren permanentemente día a día y no tenemos cómo denunciarlo, cómo llegar a la denuncia. Más aún hoy, cuando el tema de la denuncia es un tema complicado porque la mujer no quiere denunciar, la cultura de la denuncia no existe. Hoy aún entonces, sin tener el parámetro legal para denunciar un ciberdelito, es complicado aún más entonces cómo se presenta el panorama hoy. Algo que también me parece muy destacable del libro, digo, este libro se destaca por muchas cosas de las que ya estamos hablando, pero es que no hace únicamente la distinción de violencia contra las mujeres, sino violencia contra lo femenino, que creo que es muy importante en un mundo en el cual seguimos como negándole su identidad de género a tantas personas. ¿Puedes hablarnos sobre por qué se decidió también incluir a todas estas disidencias, a las personas trans, a las personas no binarias, dentro de un texto que se supondría sería solamente de violencia contra la mujer? Lamentablemente hoy está instalado en la genética de la sociedad la violencia de género y está instalado la cultura patriarcal. Eso hace que lo femenino y lo masculino se mueva de la misma forma en lo heterosexual y en lo homosexual o en cualquiera de las diversidad de género que existe hoy. Hay un último artículo en el segundo capítulo del libro que habla de la violencia de género en personas del mismo sexo y ves que finalmente el autor de ese artículo nos menciona que se mueve de la misma forma de la manera heterosexual que hay. Dos homosexuales que uno toma el rol femenino, el otro toma el rol masculino, y el rol femenino hace el papel de los cuidados, de los quehaceres del hogar, y el rol masculino de proveer del tema económico en el hogar. Y hay la misma relación que hay en el mundo heterosexual que en el mundo homosexual. Es decir, por eso tomamos todo el tema de lo femenino, porque lamentablemente el femenino tiene una característica, un estereotipo particular, y eso es lo que hace hoy que se mueva la violencia de género de una forma particular. Bueno, estamos por terminar, entonces, por favor, recuérdanos dónde podemos conseguir este libro. Les recuerdo el título, es Un virus sin vacuna, la pandemia de la violencia de género y otras discusiones en América Latina. Lo tenemos en la página web de la Cátedra UNESCO Universidad de Integración Regional, es www.cátedra-unesco-uneir.org o en la página de PALEC, www.palec.org. En esas dos páginas está el libro con descarga gratuita. Descárguenlo, entren, aprovechen que es gratuito. Y no tenemos duda que, bueno, va a ser un libro importantísimo para todos los estudios que se adelantan en estos tiempos. Por suerte, qué maravilla que existan libros así, tan claros y tan duros. Vamos a pasar ahora a nuestra siguiente cápsula, que trata también sobre la violencia contra las mujeres, pero ahora desde el lado de México se llama Violencia política en razón de género, experiencias regionales en México. Será próximamente la presentación del libro Violencia política contra las mujeres en razón de género, experiencias regionales. Este libro consta de un trabajo interdisciplinario, está compuesto por 6 artículos, entre los cuales yo escribo uno de ellos. En este libro están diferentes experiencias regionales de acercamientos sobre la violencia política contra las mujeres en razón de género en 4 entidades federativas. Y la importancia de esta obra es que además de ser un acercamiento interdisciplinario, es que nos muestra cómo la violencia política contra las mujeres en razón de género es vivida, vista, experimentada de manera muy diferente por las mujeres de acuerdo al contexto. Es decir, es muy diferente la violencia política que viven las mujeres indígenas a las no indígenas, así como de acuerdo a la región del país en donde nos encontremos. También para el auditorio, quienes no lo sepan, en el mes de abril del 2020 se llevó a cabo una serie de reformas en donde se tipifica a nivel nacional esta forma de violencia contra las mujeres en razón de género. Entonces, en este libro encontrarán justo varios casos que preceden a la reforma
del 2020 y que sin duda esta reforma a nivel nacional pues marca un hito también en nuestra, no solamente en las normas, sino también en las prácticas y en la atención que pueden dar ya de manera concreta las diferentes instituciones involucradas. Desde el momento en el que las mujeres incursionan en el espacio público, en el espacio político, enfrentan múltiples discriminaciones y violencias por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, el darle nombre a este fenómeno y tipificarlo en la ley permite atenderlo. ¿Cómo se puede identificar? Pues es todas aquellas actos directos o indirectos hacia una mujer en el espacio público que afecte sus derechos político-electorales. Pues invitamos a todas las personas a que nos acompañen a la presentación de este libro en la 44 emisión de la Feria Internacional del Libro. Será para nosotras un placer podernos encontrar ahí. Seguimos en días feriados, acabamos de escuchar sobre el libro Violencia Política en Razón de Género y ahora Gaby y yo les tenemos unas recomendaciones para que vengan a esta edición, la número 44 de la Feria del Palacio de Minería. No se pueden perder mañana a las 2 de la tarde en el Salón de Firmas la charla Norman Mailer de Letras y Tipos Rudos, va a estar a cargo de José Antonio Valdés. Y un poquito antes, a las 12, tendremos la conferencia La práctica musical como estilo de vida saludable, efecto Mozart, gracias a la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Recordarán que más temprano en este programa hablamos del libro Expresiones de violencia en el entorno universitario. Este título se va a presentar a las 12 del mediodía, también mañana, en el Salón Filomeno Mata. Y no olviden que en esta feria también hay actividades infantiles. A las 2 de la tarde, por ejemplo, podrán tomar el taller Dibujo con Marco, impartido por Asunción Stupiñón. También les tenemos recomendaciones de libro, por ejemplo, los de la editorial Nitro Press, que cumple este año 25 ya de existir, es una editorial independiente que les recomendamos muchísimo. Van a presentar en esta feria 2 títulos de autoras que debemos seguir, Picnic de Lorena Ortiz y Descubrirme en Qatar de Carla Pascual, es crónica, y también van a tener un evento con 2 títulos de su colección Nitro Noir. Va a estar Omar Delgado con El Don del Diablo y también Roberto Coria sobre escribir sobre el crimen. Entre otros libros imperdibles está el libro de las casas de Andrea Bajani bajo el sello de Anagrama, la historia de un hombre y un país a partir de las casas en las que ha vivido. Para no olvidarnos de nuestras escritoras mexicanas y mucho menos de las poetas, tenemos Proyecto Manhattan, de Elisa Díaz Castelo, un poemario polifónico que narra la creación de la bomba atómica. Y por último, también tenemos a Liliana Blum, con Todas hemos perdido algo, un libro de relatos sobre la soledad y la feminidad. Ahí lo tienen, hay muchísimo que hacer, muchísimo que leer, más de 1000 actividades en esta edición de la feria. Estamos felicísimos, como ya les dije, de haber vuelto a la presencialidad y los esperamos en el número 5 de Tacuba, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Nos vemos pronto, muchas gracias por estar aquí con nosotros.